Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 1, tercera parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Por si aún queden dudas de que se trata de un informe fraudulento, hecho con una muestra de pederastas, en un boletín de la UNICEF, Uruguay, sobre el abuso infantil, podemos confirmar textualmente. En 1953 apareció el famoso informe Kinsey sobre la sexualidad humana. En él, una cuarta parte de las mujeres que respondieron a la encuesta refirieron haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia, por parte de un hombre al menos 5 años mayor, y un 80% de estas mujeres reportaron haberse sentido atemorizadas por la experiencia. A pesar de ello, Kinsey desestimó el valor de tales sentimientos, planteando que era difícil entender por qué un niño podría verse afectado por ser tocado en sus partes genitales o por estar expuesto a contactos sexuales más específicos, y que muy probablemente lo que generará la perturbación en los niños fuera la reacción externa, padres, policía, y no el abuso mismo. Muchos miembros del equipo de trabajo de Kinsey siguieron publicando artículos en los que la actitud hacia el abuso sexual era altamente condescendiente, con ideas tales como que la infancia era el mejor momento para aprender y que el incesto padre-hija podría producir mujeres notablemente competentes en el plano erótico. Con este fraudulento y criminal estudio, se sientan las bases de la que la homosexualidad es normal en un 10% de la población, tomando por sentado entonces que es innato y que con ello prácticamente inmodificable. Los movimientos homosexuales y de género actuales hasta ahora utilizan como Biblia el estudio de Kinsey, y de ahí se desprende la idea de que, al ser innato y normal en un porcentaje de la población, no hay riesgo en la educación ni se puede homosexualizar a la población. Además, se normaliza y minimiza la pederastía. Para que la homosexualidad sea innata, debería existir un gen que la determine. Nunca se probó que ser homosexual sea innato, ya que nunca se encontró ningún gen gay. Los proyectos Genoma y Celera del año 1999 corroboran esto. De existir un gen homosexual, hubiera sido recesivo y se hubiera extinguido en los albores de la civilización, ya que no sería un gen adaptativo para la supervivencia humana. Esto puede confirmarse en el siguiente link de una prestigiosa revista científica norteamericana. Otra teoría sobre lo normal de la homosexualidad habla de que se trata de una mujer en el cuerpo de un hombre y viceversa. Se han encontrado una serie de patrones en el desarrollo que indican que esto se trata de una cuestión afectiva emocional. Aquí nos lleva directamente al componente psicológico del problema.
el cual se puede incluir una relación distante con el padre, apego ansioso, problemas relacionados con el sexo opuesto, violencia intrafamiliar y pequeños traumas que pudieron haber alterado la orientación sexual en estadios tempranos del desarrollo. No existen pruebas de que una persona simplemente pueda ser homosexual, sin que ello represente un trastorno, y su despatologización también estuvo amañada. Está también comprobado que la homo- y transexualidad puede ser provocada por químicos y disruptores endocrinos y por toda una campaña mediática cultural, temas que desarrollaremos más adelante. Los defensores de la teoría de género defienden la libertad, pero niegan la libertad de hacer tratamiento psicológico a un homosexual que quiera dejar de serlo, o a un niño con problemas de identidad sexual. No puede ser que esté prohibido realizar terapia para superar la homosexualidad en caso que una persona lo desee, como podemos ver en el folleto LGTBI de la ONG Somos Gay, o sancionar o cerrar clínicas que se dedican a esto. Es un grave atropello a los derechos, pero como no son derechos que siguen su agenda, simplemente los ignoran. Es pecado grave salir de la secta homosexual. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.